Saludos gente, bienvenidos a Uno de Dos. Yo soy uno y el que no veis es dos. Seguimos con Reescribiendo Dragon Ball Super y antes de irnos con otras cosas es obligatorio que nos detengamos a hablar sobre Virus. Mi intención con esto es la de probar que la mera existencia del personaje es un tremendo error argumental. Un sinsentido que solo sirve para complicar innecesariamente el canon de la obra. A los que seáis nuevos en la sección, deciros que venimos de este vídeo de aquí. Os recomiendo que vayáis a verlo en cuanto terminéis este, ya que son complementarios. Pero antes de empezar, tengo que decir varias cosas. Lo primero es aclarar que estos vídeos no buscan tirarle hate a Dragon Ball Super, sino arreglar los errores que tiene, que no son pocos. Eso que quede claro. Aparte, parece que en el vídeo anterior mucha gente se quedó esperando a que reescribiera la batalla de los dioses, lo cual entiendo porque en el título pone claramente reescribiendo Dragon Ball Super. Pero gente, también dije que esto no son vídeos separados. Esto es una serie. Así que tranquilos porque la reescritura de la primera peli llegará después de este vídeo de hoy. No lo meto todo junto porque si no los vídeos durarían más de una hora. Así que os pido paciencia. Es mejor separar el contenido. La crítica por un lado y la reescritura por el otro. Dicho esto, solo me queda una cosita por comentar. Por lo visto, a algunas personas les molesta la forma en la que pronuncio los nombres de los personajes, lo cual es algo que tenía que pasar tarde o temprano. Vamos a ver. Lo que yo trato de hacer aquí es evitar la absurda guerra de los doblajes que lleva décadas perjudicando a la comunidad. Como ya deberíais saber, yo soy de España, por lo que el doblaje que vi de pequeño no es el mismo que visteis los de Latinoamérica. Esto es algo que tengo muy en cuenta a la hora de hacer los vídeos, ya que una buena parte de mi audiencia no proviene del mismo país. Así que me dije, bueno, pues por ejemplo, en lugar de decir Vegeta o Vegeta, diré Vegeta. Total, al final todos hemos acabado viendo anime en japonés con subtítulos. No es como si no estuviéramos familiarizados con la pronunciación de allí. Lo que pretendía hacer con esto era que nadie se quejara. Pero resulta que de esto también hay gente que se queja. Esto ya me pasó con Shingeki no Kyojin. Mucha gente me preguntaba que por qué decía Levi en lugar de Levi o Zeke en lugar de Zeke. Coño, pues digo yo que será porque originalmente se pronuncian así. Es igual que lo de decir Frieza en lugar de Freezer. En el doblaje latino respetaron esto bastante bien. Goku se dice igual en latino, Goku, como si tuviera un acento en la U. Y con Gohan, lo mismo. El nombre se pronuncia haciendo sonar la H intercalada como si fuera una J. Lo cual, por cierto, es un atentado terrorista contra la lengua española, porque, como sabéis, nuestra H es muda. Pero bueno, se entiende que lo hicieran así, porque lo que buscaban los dobladores era ser fieles al material original, aunque al final se lo saltaran con algunos personajes como Vegeta al llamarle Vegeta o Frieza al llamarle Freezer. Pensad que el nombre del villano está en inglés, así que literalmente suena como Frieza, al menos en inglés británico. Os puede sonar raro y todo lo que queráis, pero es una forma perfectamente correcta de referirse al personaje. En fin, sé que muchos se van a seguir quejando igualmente, pero al menos por mi parte queda explicado. Así que vamos a empezar de una vez con el análisis. ¡Vamos allá! Primero debo aclarar que no tengo nada en contra del personaje en sí. Para mí, Virus tiene un diseño bastante atractivo y en total sintonía con la estética de la serie. En Dragon Ball siempre han habido animales antropomorfos, como por ejemplo el alcalde del planeta Tierra, que era un perro. Por lo que el aspecto de Virus no solo no desentona, sino que en mi opinión ayuda a que haya más variedad. Además, el personaje resulta bastante entrañable y carismático. Así que por esa parte, todo bien. El único problema real que tiene Virus es su construcción. Como todos sabéis, este dios no existía antes. Fue creado a propósito para la película de la Batalla de los Dioses, por lo que había que justificar su existencia argumentalmente. Y fue aquí donde la cosa se les fue de las manos. De repente, los fans nos teníamos que creer que Virus había estado ahí todo el tiempo. De modo que, como ya vimos en el vídeo anterior, lo que se hizo fue relacionar al dios con varios eventos del pasado que pudieran conectarse con la historia de la serie. Hablamos de cosas tan aleatorias como revelar que Vegeta ya lo conocía mediante un flashback en el que vemos a Virus someter al rey de los Saiyajin. Algo que no solo no tiene ni pies ni cabeza, sino que además se contradice con los deseos de poder y conquista de personajes como Vegeta o Frieza. Porque sí, resulta que Frieza también conocía a Virus. Y no solo eso, sino que además deciden restarle importancia a las acciones del tirano intergaláctico para sacarse de la manga que fue Virus quien le ordenó destruir el planeta Vegeta. Como sabemos, los arcos de evolución de Vegeta y Frieza se amparaban en la búsqueda de la vida eterna. En el caso del príncipe Saiyajin, obtener su deseo implicaba liberarse de las ataduras del emperador galáctico, mientras que para Frieza suponía asegurar su posición como gobernante todopoderoso. Y en ninguno de los dos casos se planteó
creó la posibilidad de que hubiera alguien más fuerte que Frieza en todo el universo. De modo que de haber existido la figura del dios de la destrucción por aquel entonces, el argumento lo hubiera tenido en cuenta sí o sí. Además, el respaldo argumental que se le da a todo esto es totalmente absurdo. Simplemente, Virus le dice a Whis que le dio pereza destruir el planeta Vegeta porque este se encontraba muy lejos, de modo que se lo pidió a Frieza. Pero para que esto tuviera algún tipo de fundamento, Virus y Frieza deberían de haber tenido alguna clase de relación previa. Y lo siento, pero no puedo imaginar un encuentro entre estos dos que no terminase con Virus borrando a Frieza de la existencia al instante. De hecho, en la batalla de los dioses, Virus expresa abiertamente su intención de deshacerse de Frieza por creerse mejor que él. Es que, seamos serios, Virus es siempre mostrado como alguien extremadamente temperamental. Y sabemos perfectamente que Frieza nunca se hubiera postrado ante nadie. Ya ni hablemos de obedecer órdenes. La gracia del personaje era precisamente que no conocía el miedo. Lo sintió por primera vez enfrentando a Goku en Namek. Así que, ¿dónde encaja Virus ahí exactamente? Pues ya os lo digo yo, en ningún lado, no encaja. Y si a esto le sumamos que Virus ya tuvo la oportunidad de destruir el planeta Vegeta cuando estuvo allí por primera vez, la incoherencia es todavía mayor. Es imposible que, de existir, Virus no hubiera sido mencionado por Frieza en algún momento. Esta es una conveniencia argumental totalmente metida con calzador. Pero ojito, porque no es la única, tenemos muchas más. Resulta que unos 300 años antes de los eventos que se dan lugar en la serie, Virus le hizo una visita al Cayo del Norte. Aquí hay varias versiones de lo que ocurrió en realidad, pero al caso es lo mismo. Por lo visto, Virus y el Cayo del Norte jugaron a un juego para pasar el rato, y Virus fue el perdedor, por lo que en una de sus famosas rabietas decidió destruir el planeta del Cayo, de ahí su reducido tamaño. En este caso, la conveniencia sirve más que nada como una excusa para meter humor. Pero en general, lo que se trataba de conseguir con esto era mostrarnos que, aunque no lo viéramos, Virus siempre estuvo ahí. El caso es que, por lo general, en Dragon Ball los personajes mortales no solían tener conocimiento sobre los dioses o el más allá. Para conocer a Kaiosama, Goku y los demás tuvieron que morirse primero. Y durante los 7 años que Goku permaneció en el otro mundo, este jamás escuchó sobre la existencia de los Kaioshin, por ejemplo. Sin embargo, llega Virus y de repente resulta que lo conoce hasta mi madre. Al final, todo este lío se debe a que Toriyama no especificó en profundidad cómo funcionaban las cosas en el otro mundo. Todo fue improvisado. Que yo recuerde, antes de la aparición de los Kaioshin, el único personaje que fue mencionado como alguien superior a los Kaios del este, oeste, norte y sur fue el Gran Kai, un dios de gran poder que reinaba sobre todos los cuadrantes del universo. Sin embargo, no sabría decir si este personaje fue creado por Toriyama o si por el contrario fue introducido exclusivamente por Toei Animation, ya que su aparición se da durante los eventos del torneo del otro mundo. Y recordemos que todo eso es relleno. Como sea, ya en la saga de Majin Buu aparecieron los Kaioshin, otro nuevo grupo de deidades que, al igual que los Kaios, dividían su influencia entre los puntos cardinales. Todos excepto el Supremo Kaioshin, quien parece cumplir el mismo rol que el Gran Kai, pero estando por encima de este. Como veis, esta clasificación o reparto de tareas no tiene demasiado sentido, ya que es exactamente lo mismo, pero por duplicado. Lo único que importa es saber que de entre todos ellos, los que actuarían como las deidades de mayor rango serían los Kaioshin. Aparte, en algún punto, Toriyama contradijo su primera explicación sobre el origen de estos dioses. Inicialmente, el mangaka dijo que todos los Kai provenían del fruto del árbol sagrado, y que dependiendo del tipo de fruta podían nacer como Kaios o como Kaioshins. Pero con el tiempo parece que cambió de idea o que simplemente se le olvidó su primera explicación. Y así lo vemos reflejado a través de Samas, el cual tiene apariencia física de Kaioshin, pero pese a ello ostenta el rango de Kaio. Como veis, un lío de narices. Toda la historia está repleta de cabos sueltos. Lo cierto es que el universo de Dragon Ball apenas tiene desarrollo. La construcción de su mundo es una especie de amalgama de conceptos que al unirse funcionan curiosamente bien. Pero todo tiene un límite, y seguir creando y añadiendo contenido nuevo en lugar de expandir y explicar mejor el existente acaba generando inconsistencias como estas. Tras los eventos que llevaron al mago Bibidi a utilizar a Majin Buu para asesinar a los Kaioshin, Shin pasó muchísimo tiempo intentando darle caza al hechicero. Y cuando digo muchísimo tiempo, me refiero a varios millones de años. Supongo que ya os podéis imaginar por dónde voy. ¿Por qué fue Shin el encargado de erradicar primero a Bibidi y más tarde a Babidi? ¿No sería un trabajo más adecuado para el dios de la destrucción? ¿En serio me queréis decir que en todo ese tiempo Virus no podría haber destruido a Majin Buu? ¿De verdad me tengo que conformar con la excusa de que Virus estaba durmiendo?
¿Qué coño? Es totalmente ilógico. Pero tranquilos, porque la cosa se pone aún peor cuando se nos dice que el dios de la destrucción comparte su esperanza de vida con el supremo Kaioshin. Es decir, que si llegaran a matar a uno de los dos, el otro también moriría. Cuando Majin Buu absorbió al supremo Kaioshin, la vida de Virus pasó a estar conectada a la del único Kaioshin restante, que en este caso era Shin. Esto ocurrió así porque en teoría el supremo Kaioshin había muerto, y por tanto el sucesor natural solo podía ser Shin, lo cual por cierto también se acabó convirtiendo en un error. Los que hayáis leído la saga de Moro en el manga ya sabréis por qué. Pero bueno, volviendo al tema, el hecho de que Shin arriesgase su vida para detener a Majin Buu, sabiendo que Virus lo habría podido vencer en segundos, no tiene sentido. No lo tiene, sobre todo, porque si Shin moría, Virus también. Y es imposible que Virus no estuviera al tanto de la existencia de Majin Buu, porque incluso Frieza sabía quién era. Esto de Frieza y Majin Buu fue otro de esos agregados extraños, como lo de que Virus le ordenase a Frieza destruir el planeta Vegeta. Y es que el Rey Cold, es decir, el padre de Frieza, le habría advertido a su hijo que evitara tener problemas tanto con Virus como con Majin Buu. A eso se le llama escritura de calidad, gente. Antes de Super, Cold y Frieza se autoproclamaron como los reyes de todo el universo. Pero después de Super, ya no. Ahí ya debían tener más cuidado de con quién se metían. Venga ya, está todo mal. Aunque Virus no supiera nada de Majin Buu, tenía a su lado a Whis. ¿O qué pasa? Que Whis tampoco sabía nada, ¿no? Es que es increíble lo mal escrito que está esto. Se nota demasiado que Virus fue introducido de la nada. Todo lo que concierne al personaje queda excesivamente forzado. La batalla contra Majin Buu llevó a los dioses a involucrar a los humanos en su lucha, pero siempre fue un asunto relacionado con el más allá. Majin Buu podía moverse a través de los distintos planos. Para él, viajar al mundo de los dioses o al de los muertos no suponía ningún esfuerzo. Si no lograban detenerlo, eventualmente Majin Buu lo hubiera destruido todo. Eso es lo que vimos durante la última saga de Z. Y ahí no existían ni los ángeles, ni los dioses de la destrucción, ni tampoco los otros universos. Es por ello que el rey Enma se salta las normas y le permite a Vegeta conservar su cuerpo para que éste pudiese volver a combatir junto a Goku. Ese hecho por sí solo ya demuestra sobradamente que para ese punto de la historia no existían guerreros más poderosos que Goku, Gohan, Vegeta o Piccolo. Si el rey Enma decidió enviar a Vegeta, es porque en aquel momento el más fuerte de entre todos los difuntos era él, al menos de todos aquellos que aún conservaran sus cuerpos, claro. Los dioses lo dejaron todo en manos de Goku y compañía porque literalmente eran la única esperanza que quedaba en el universo. Así que, ¿dónde estaba Virus? ¿Qué pasa, que a nadie se le ocurrió llamarle por teléfono? En plan, oye bro, es que si no vienes tú, nos iremos todos a la verga, man. Lo siento, pero la existencia de Virus es injustificable, lo mires por donde lo mires. No se sostiene de ninguna forma. Al principio, Virus es descrito como alguien bastante amoral. La primera vez que se habla del personaje, tanto el Kaio del Norte como el Kaioshin tiemblan de miedo. Con estas primeras escenas, lo que parece que nos querían dar a entender es que Virus era una especie de villano, alguien cuyos actos no albergaban un deseo de justicia o deber, sino de simple capricho y libre albedrío. De hecho, más adelante se nos revelaría que fue Virus el responsable de encerrar al anciano Kaioshin en la espada Z, lo cual es un acto extremadamente vil, y también totalmente incoherente si atendemos a lo que el anciano dijo en el manga original. Pero bueno, la cosa es si tendría sentido no intervenir en una crisis que casi lo lleva a la muerte. Por muy egoísta que fuese Virus, si no quería morir, no le quedaba otra. Al menos debería haber intentado poner a salvo a Shin, aunque fuese a regañadientes. El problema con esto es que con el paso del tiempo, Virus acaba mostrando su verdadera personalidad. Es claramente un buen tipo que hubiera acudido a derrotar a Majin Buu sin dudarlo. Y si no me creéis, ahí tenéis el momento en el que destruyó a Samas. Eso es lo que demuestra la clase de dios que es Virus en realidad. Actuó para evitar una crisis. Asumió el rol de guardián universal. Y claro, esto crea una gran contradicción. Mirad, en un inicio, Virus se planteó correctamente. El personaje encarnaba a un dios poderosísimo y cruel que se dedicaba a destruir planetas y seres vivos a placer. En este sentido, Virus actuaba como la contraparte de los Kaioshin. Ellos creaban la vida y Virus la destruía. De esta forma, los seres vivos siempre se mantendrían en unos niveles controlados, algo muy al estilo Thanos. Sin embargo, los Kaioshin no guardaban ninguna simpatía hacia aquel que destruía su creación. Pensad que aquí todavía no se habían inventado eso de que el Kaioshin supremo y el dios destructor compartían esperanza de vida. Por lo que este Virus inicial podría incluso haber matado a los Kaioshin si estos se entrometían en su camino. Así es como pintan al dios, como una amenaza en ciernes, un ser desbocado que no puede ser detenido por nadie. Y así tenía sentido que Virus no interviniese en contra de Majin Buu. ¿Por qué habría de hacerlo? Como digo, si esto se hubiera quedado así, entonces perfecto.
Lo que arruinó la lógica del personaje fue todo lo que se añadió más tarde. La verdad es que el caso de Virus no es nada nuevo en la franquicia. Sin ir más lejos, el Kaioshin llegó a la obra exactamente de la misma forma. Nadie sabía nada de él y tampoco se habían dado indicios de su existencia en arcos anteriores. Esto es así. Dragon Ball Z también tiene errores groseros y montones de conveniencias, pero en este caso no se relacionó el Kaioshin con los demás personajes, sino que se le dio una historia nueva que era perfectamente creíble. Un ejemplo de lo que digo es que imaginaos que de repente Toriyama nos sale con que Shin fue el encargado de guiar la nave de Goku a la Tierra y que le habría estado vigilando todo este tiempo. Ya lo sé, suena ridículo, es una tontería, pero es que todo lo de Virus también lo es. Y no creáis que el dios gato es el único personaje que tiene incoherencias, es el primero de muchos. Aquí no se salvan ni los que ya existían antes de Super. Esto es un festival del horror en toda regla. Y lo digo con pena, creedme. Me hubiera gustado que las cosas se hicieran mejor. Si os soy sincero, arreglar el desastre que se hizo con Virus es muy difícil a estas alturas. Pero después de darle algunas vueltas, he dado con esto. A ver qué os parece. El trabajo de un dios de la destrucción consiste en traer equilibrio al universo. Su tarea es la de destruir todo aquello que consideres sobrante o potencialmente peligroso. Pero para poder hacerlo, primero es necesario que la vida florezca, y este es un proceso que requiere de millones de años. Debido a esto, a los dioses de la destrucción se les imponen ciclos de inactividad prolongada o hibernación. Mientras los Kaioshin esparcen la semilla de la vida, los dioses de la destrucción son inducidos a un letargo que será interrumpido únicamente cuando la cantidad de seres vivos supere cierta cifra marcada por los Kaioshin o si ocurre algún acontecimiento extraordinario que afecte al dios directamente. En la serie, Virus se queda dormido y ya, porque quiere o porque tiene sueño. Eso no es lo importante. Lo que importa es que se le puede despertar perfectamente, tal y como le vimos hacer a Whis la primera vez que nos presentaron a los personajes. De modo que si nosotros forzamos el sueño de Virus apoyándonos en una regla o efecto irreversible, eliminamos todas las incoherencias. Así, el dios nunca podría haber sido despertado ni por Shin, ni por Whis, ni por ningún otro dios o ser vivo. Por lo que su ausencia en los eventos de la saga de Majin Buu ya no representaría un agujero de guión. Y además, dado que habría estado dormido durante miles o millones de años, ningún personaje conocería su existencia, aparte de los demás dioses. Como veis, mi reescritura intenta ser lo más parecida a lo que ya tenemos. Sé que es una aproximación muy conservadora, pero tampoco puedo reinventarlo todo si quiero que los futuros arcos tengan sentido. Para mí, lo más importante era, por una parte, eliminar el agujero y por la otra, corregir las incoherencias derivadas de que todo el mundo conozca a Virus. Así que, por esa parte, yo me doy por satisfecho, la verdad. No olvidéis decirme en los comentarios qué es lo que pensáis vosotros, gente. Nosotros nos despedimos hasta el próximo vídeo, que será el de la reescritura de la Batalla de los Dioses. Así que, hasta entonces, muchas gracias, como siempre, y ¡chao!